Si tuvieran que describir las habilidades o poderes de Slenderman más allá de sus características físicas inmediatas como su altura, tentáculos, traje o falta de rostro, probablemente lo primero que se les ocurriría sería su icónica capacidad para interferir con la tecnología, manifestando estática en las cámaras de vídeo. La extraña enfermedad que asola a quienes son sus víctimas, como si estuviesen enfermos por algún virus, parásito o radiación. Sus habilidades de manipulación mental, el borrado de memoria, conocimiento exacto de la locación de sus víctimas, y otra buena lista de extrañas características. Ahora, ¿y si les digo que técnicamente ninguna de esas cosas pertenece a Slenderman propiamente? Si nos remontamos a los hilos originales de Something Awful, las historias de Victor Surge y las demás manifestaciones de Slenderman contribuidas por otros usuarios son mucho más limitadas y físicamente violentas. Las historias ancladas a estas dos fotos no hablan directamente de manipulación, sino de influencia y comando. En las historias de estas dos respectivas imágenes, Slenderman se manifiesta de golpe y sin aviso detrás de personas que tomaron una fotografía del mismo instantes antes de que les reventase la cabeza violentamente, haciendo desaparecer a los testigos de sus actos con el tiempo. Su presencia puede ser ocasionalmente acompañada de fallos en los sistemas eléctricos y la aparición de una densa niebla, además del sonido de profundas risas infantiles. Sus tentáculos son principalmente utilizados con fines de movilización, alzándose sobre ellos, usándolos como las patas de una araña. Un rasgo consistente es su odio manifiesto a ser observado o registrado, matando a todos los que lo ven o le tomaron una foto, teniendo solo en esta mitología original más de 70 víctimas confirmadas. En palabras del propio Surge, Slenderman es una amenaza física e inminente, no una fantasmagórica e indirecta, citando como inspiración a The Rake, un críptido creado por 4chan basándose en los relatos de Skinwalkers, lo cual está perfectamente encapsulado en esta cita. Slenderman intenta mantener proporciones humanas, pero por más que lo intente, siempre hay un rasgo que hace que sus víctimas sepan que hay algo muy mal con su cuerpo. En posteriores elaboraciones en el hilo, Surge añadiría: básicamente, Slenderman opera en lo que parece ser una territorialidad metafísica. Cuanto más consciente seas de él, más consciente es él de ti. Incrementando la percepción del público hasta un nivel base, podrías alzar una especie de interferencia. Eso requeriría la propagación de contenido sobre Slenderman o cosas semejantes a él. Con este último post Surge invitó a la creación de más mitología alrededor del personaje, y los usuarios contribuyeron. De pronto Slenderman tenía cierta capacidad de iniciar fuegos por sí mismo, una suerte de piroquinesis. Se estableció que era tan veloz que de tomarse 3 fotos sucesivas de manera automática con una cámara, Slenderman tendría la capacidad de aparecer, secuestrar a un niño, y desaparecer nuevamente en el espacio temporal de esas 3 fotos. A día de hoy, cuando pensamos en Slender, la idea colectiva no es la de esta criatura críptida violenta, sino la de una especie de ente metafísico y mental amenazador. Una visión profundamente alimentada por las 2 encarnaciones más famosas de la criatura, la escrita en Marvel Hornets, y la de Slender de Arrival. En esta primera serie la criatura no se llama Slenderman ni es referida como tal en ningún momento, sino que recibe oficialmente el apodo de El Operador, demostrando unos poderes más particulares, como la propagación por conocimiento, manipulación mental, alteración del tiempo, borrado de memoria, y lo más característico, esta versión del monstruo no posee tentáculos. Luego la interpretación de Arrival repite y aúna las características de ambos, el Operador y Slenderman, por ello se ha dicho que técnicamente los dos son personajes diferentes, pero aquí viene el pero. La concepción de Marvel Hornets se dio específicamente dentro del hilo de Something Awful donde se compartían los mitos de Slenderman, por lo que esta manifestación de la serie es el mismo personaje. Simplemente los personajes no se refieren a él con ese nombre. ¿Por qué lo harían? En los mitos hemos visto que ha recibido muchos nombres a lo largo de la historia. Der Ritter en Alemania durante el siglo XV y luego como Der Grossman durante el siglo XVI, el Firdu en Escocia, e incluso como el ladrón de Kuk en el antiguo Egipto. No es de extrañar que, según el momento y la persona que lo afronte, la criatura haya recibido muchos nombres. Es posible que este concepto, la idea de que cada cultura o grupo de personas afectadas conoce a Slenderman de una manera diferente, junto a otra historia del hilo que proponía que Slender no solo mataba a sus víctimas, sino que las hacía desaparecer de la existencia, inspirasen a Remy Aboud en la creación de una nueva reinterpretación de Slenderman, con un nombre y enfoque distinto.
Basándose en los mitos originales, el creador de Gemini Home Entertainment nos otorgó una webserie de horror digital muy breve, pero visual y temáticamente muy poderosa. Esta es la historia de las desapariciones en Morley Grove, ejecutadas por un monstruo local que simplemente recibió el nombre de The Morley Man. El primer vídeo de esta serie consiste de 2 partes. La primera es una grabación de pantalla realizada con la versión gratuita de Bandicam, grabando un vídeo titulado Espectros de Morley Grove, fotos de niños perdidos se vuelven aterradoras, subido el 15 de mayo de 2009 por el usuario Superpilot Jordan, con poco más de 100 vistas. En la descripción se lee: rostros de niños en Morley Grove, Tennessee, se ven todos deformados antes de desapariciones en 1969. Pruebas. El estilo de vídeo es uno muy clásico y reminiscente de la época temprana de YouTube, donde abundaban vídeos de fantasmas captados por webcams o fotografías de fantasmas reales. La calidad es malísima, tanto del vídeo como de las fotografías, así que uno podría arguir que estas extrañezas pueden ser explicadas por los bajos píxeles de la cámara, o por movimientos bruscos durante la toma de la fotografía, de no ser porque las deformaciones faciales son muy específicas en comparación con los rostros de, por ejemplo, los adultos en las mismas fotos. El vídeo se ve abruptamente interrumpido al enfocarse a los bosques, enseñándonos este audio grabado en febrero de 2007, titulado Audio de los espectros de Morley Grove. No sabemos dónde fue capturado, por qué ni cuándo específicamente, pero los ruidos son bien distinguibles. Son gritos y llantos infantiles, acompañados de una especie de zumbido o interferencia electrónica. Sobre la mitad se empieza a oír el aparato de grabación moviéndose bruscamente, y el ruido del viento chocando contra el micrófono, haciéndose cada vez más violento. Cumpleaños de 2005 empieza con un metraje aparentemente aleatorio de los bosques de Morley. Entre clips de personas caminando encima de árboles talados y de la ruta que atraviesa un lago, vemos un clip del que parece ser el mismo claro en el que se estaba celebrando algún tipo de picnic en la última foto del primer vídeo. No solo la locación es la misma, sino que él también se encuentra presente en ambos clips. ¿No lo vieron? En esta fotografía hay una figura enorme alzándose entre los árboles, y hasta parece estar observando al niño del rostro deformado desde toda su altura. En este metraje se figura entre los árboles, luciendo su cabeza solo como un espacio visual del cielo entre las hojas. Hasta que se mueve. Tras ver a unos adultos y la cámara enfocando a un niño jugando, los clips antiguos desaparecen, y el resto del vídeo es una celebración del cumpleaños de un niño llamado Dustin. En todas las fotografías su rostro está censurado con un bloque de difuminación, y aunque eso por sí solo es extraño, es la cuarta foto la verdaderamente preocupante. Sea cual sea el motivo, esta censura no es para proteger la identidad del niño, sino para ocultar algo que está mal con su rostro, como en los espectros de Morley Grove. Este niño forma parte de las víctimas de un modo u otro, y su rostro está severamente distorsionado. Esta es la última foto que vemos antes de que la música y el vídeo en sí se interrumpan abruptamente, para volver a enseñar el mensaje de celebración. Feliz cumpleaños de 2005 Dustin. Un detalle divertido es que este último vídeo tiene la caja de comentarios bloqueada, un detalle diegético interesante, ya que el tercer vídeo de la serie, Los desaparecidos de Morley, comienza con una grabación de los comentarios del propio vídeo cumpleaños de 2005. Hay varias personas confundidas en los comentarios. Alguien se pregunta si esto es una broma, debido a que las fotos evidentemente no son del 2005, sino mucho más viejas. Superpilot Jordan interviene proclamando que este niño es un espectro de Morley Grove, instigando a informarse sobre el caso. Ante respuestas escépticas y burlonas, Jordan afirma tener evidencias que publicará en su canal. Mientras tanto, el grabador ingresa a un sitio web.
Destaco como dato curioso que existe una página de Neocities llamada Morley Man que recrea este sitio web. En el mismo se ven las fotos de varios niños denunciados como desaparecidos en 1969. Anna Loebs, Nathan Giles, Judy Moore y Dustin Ford. Hay unas fotografías más abajo que parece estar en blanco y negro o estar muy desaturada. El caso es que Jordan está absolutamente convencido de que Dustin, el cumpleañero, es un espectro de Morley, y es posible que ya hubiese visto su fotografía en este sitio web. El problema es que la misma ya no existe. Solo queda su nombre en esta lista de víctimas. En la sección de testimonios de primera mano se recopilan varias declaraciones sobre la aparente causa de la desaparición de estos niños. Una criatura sobrenatural que los arrancó de sus familias. Las siguientes declaraciones son una combinación de llamadas telefónicas, discusiones directas y testimonios de primera mano. Mi amiga de primaria, Pammy, se convirtió en un espectro. Me estaba quedando en casa de mi tía, a media hora más o menos, así que no estaba en Morley Grove. Pero mi mamá sí lo estaba. Ella vio al hombre de Morley. T. Burke. Conocí a un tipo que decía haberlo visto llevándose a uno de los niños. Me dijo que debía medir por lo menos 6 metros. Me dijo que cuando eso lo miró, le robó una parte de su alma. LK. Cuando aún trabajaba, recibíamos llamadas de esta mujer aterrada que estaba convencida de que alguien estaba acosando a su hijo. Era una creencia firme, pero no podía proveer ninguna causa real para sus sospechas. Sin importar cuánto buscamos, no hallamos nada. Creo que todos asumieron que simplemente era paranoica. Aún me siento algo culpable al respecto. Anónimo. Debía tener unos 12 años por aquel entonces. Estaba sentada en el sofá directamente enfrente de Roy. Era un par de años más joven que yo. Estaba en el sofá acomodado contra la pared, así que no podía ver por la ventana. Recuerdo estar mostrándole un camión de juguete que tenía. Y miró por encima de mí, por un segundo. A través de la ventana. Se lo llevó ahí mismo. Mi mamá estaba en la cocina cuando sucedió. Gritó. Chelsea J. Okay, they're there right now. Do you know who they are? Okay, are you safe right now? Morley Drive comienza con una extraña llamada al 911 por parte de un niño aterrado por un hombre que lo vigila desde afuera de su cuarto. Lo que me pregunto yo es si el hombre estaba adentro de su casa o afuera, mirándolo por la ventana, aunque lo verdaderamente raro es que el audio del infante suena absolutamente distorsionado e inentendible, solo un montón de gritos y chillidos infantiles inconexos y dolorosos, pero la operadora lo lleva con la más total de las calmas, como si estuviese oyendo claramente a la víctima. Los siguientes segundos son la grabación de la cámara del coche patrulla yendo a atender la emergencia en plena madrugada. A las 2:24 algo extraño sucede, y el reloj interno se ve perturbado, saltándose un minuto entero. 3 segundos después una interferencia visual interrumpe la grabación, y por un instante podemos ver una figura semi-humanoide estirada en la oscuridad frente al coche. El metraje continúa como si nada hasta que el vídeo nos enseña una fotografía satelital del camino hacia el hogar desde el que se realizó la llamada. La policía llegó a 23 Morley Drive a las 2:27 de la mañana, siendo atendidos por Holden Dunn. Cuando le explicaron el motivo de su presencia, el hombre se muestra confuso. El matrimonio no tiene hijos. No hay niños en esta casa. Siguiendo la vena del primer vídeo, seguro más de uno recuerda los típicos vídeos de fantasmas que había en YouTube o Internet en general, siempre caracterizados por tener webcams de altísima baja calidad. En la web existían varios sitios enteramente dedicados a capturar apariciones extrañas captadas por cámaras de seguridad o webcams, accesible casi de forma permanente mediante estas páginas. GhostStudy.com, Blog Paranormal Expreso, y varios canales totalmente aleatorios. No era una simple corriente o algo que se hacía buscando fama, las personas creían de verdad que las cámaras captaban fantasmas como pueden ver en los vídeos de fondo. Morley Ghost, originalmente titulado Morley Drive 2, es un vídeo de 2 minutos de una cámara captando el pasillo oscuro de una casa.
Más o menos a la mitad del mismo aparece un gato que enfoca su atención en algo invisible escondido en la oscuridad. El vídeo hace un zoom digital a un área donde los píxeles se mueven. Aunque la compresión de vídeo evidentemente nos juega en contra por la pareidolia que nos hace reconocer figuras donde no las hay, evidentemente algo de verdad se acerca desde la pared, aún al amparo de la sombra. Pronto esta figura se esconde, y cuando pasan unas sombras por el pasillo fuera de cámara a la derecha, la imagen se oscurece mientras un ruido ominoso inunda el sonido de ambiente. El último vídeo es Cumpleaños de 2010, el cual empieza con una grabación sencilla de una mujer sola en la oscuridad cortando una tarta de cumpleaños. La imagen enfoca a lo que no estoy seguro de si se trata de las velas de la tarta apagándose y prendiéndose, o de una constelación en el firmamento. Durante unos segundos la cámara gira en la oscuridad, dando un repaso por el cuarto a oscuras, y en el último frame, lo vemos de nuevo. Afrontando la cámara directamente. Lo siguiente que vemos es el portal de noticias de Knoxville, Tennessee reportando el 17 de enero de 2010. Niño fantasma espanta a una pareja de su hogar. Una pareja de Morley Grove puso su casa a la venta tras una llamada fantasmagórica al 911. Lo más llamativo de esta noticia es que anclada a la foto del hogar hay un retrato de un niño, censurado, conectando con lo siguiente que vemos. Otra celebración de cumpleaños, esta vez el cumpleaños de 2010 de Dustin, aunque esta vez la foto principal de la celebración es muy diferente. El cuerpo se ve más tieso, la carne del cuello deformada, casi como si su sonrisa se hubiese bajado hasta la papada, y la censura deja entrever bajo el difuminado que el rostro está mutilado de alguna forma. La música de fondo, que repite por favor, no te lleves mi sol, es más significativa que nunca cuando notamos que Dustin, el cumpleañero, ha desaparecido de todas las fotografías, y no es lo único que desapareció. En el vídeo de cumpleaños del 2005, esta foto se ve por apenas un frame. No solo el niño se esfumó, sino también la figura a la derecha del mismo, camuflada como un tronco de árbol más. El vídeo termina con un acercamiento gradual a un fotograma del último vídeo del momento en que el gato mira a la oscuridad y una figura se aproxima. Durante todos los zooms la figura está censurada, hasta que se hace un último acercamiento. Siendo una imagen estática y sin ser tan afectada por la compresión del propio YouTube, es mucho más distinguible. Es una imagen cadavérica que me recuerda a dos cosas. El cuerpo hinchado de Alice Palmer en Lake Mungo, y el espectro de Dear David. Se reconoce un ojo hinchado, una frente deformada, con un fragmento del cráneo aparentemente hundido, la nariz distorsionada, y los labios caídos en una expresión tortuosa. Encontré esta representación artística del rostro de Dustin, la cual no está muy lejos de lo que yo mismo veo, diferenciándose principalmente los labios. El vídeo se corta de golpe para mostrar la primera imagen de nuevo. Y así, hasta ahora, termina la historia de Morley Grove. Es curioso que, teniendo una duración total de menos de 15 minutos, Remy Abboud ofreció suficiente material para teorizar a lo grande sobre qué está sucediendo en esta historia. ¿Quién o qué es exactamente el hombre de Morley, y por qué se llevó a todos estos niños en 1969? La última porción de esa pregunta es clave. Durante toda la historia se habla de los espectros de Morley, los niños desaparecidos hace aproximadamente 40 a 41 años, tomando en cuenta que la historia se sitúa entre mayo del 2009 y enero del 2010. Para analizar esta historia, primero tenemos que dividir a los personajes relevantes. El antagonista principal, sin dudas, es Slenderman, conocido en esta historia como el hombre de Morley.
El protagonista principal es un usuario probablemente menor de edad llamado Superpilot Jordan, el cual, por algún motivo, está absolutamente convencido de los fenómenos siniestros de la comuna de Morley, donde hace 40 años unos niños desaparecieron y desde entonces se manifiestan en distintos grados y diferentes maneras por el pueblo. La víctima principal, de la que más sabemos y en torno a quien se desarrollan los vídeos que hemos visto, es Dustin Ford, un niño que no tendrá más de 7 años como mucho. La deuteragonista sin nombre es la madre de Dustin Ford, una mujer que ha sido incapaz de olvidar la desaparición de su hijo en los últimos 40 años, subiendo anualmente a YouTube vídeos celebrando el cumpleaños de su hijo, rememorándolo a través de una colección de fotografías censuradas. Y por último, tenemos a Morley en sí misma. Cuando entendemos que Morley ni siquiera se trata propiamente de un pueblo, sino que está calificado como una comunidad no incorporada, entendemos por qué la desaparición masiva de multitud de niños simultáneamente no hizo eco fuera de la comunidad. No alcanzó las noticias más allá de las locales, convirtiéndose este evento no en una controversia o un escándalo, sino en una leyenda urbana. El hombre de Morley te llevará si lo miras. ¿Pero quién es? ¿Por qué? ¿Qué lo atrae? La razón por la que nadie lo llama Slenderman es simple y llanamente porque esta criatura aterró a la comuna mucho antes de que éste se hiciera conocido. A lo que ellos se enfrentaron no era más que un monstruo come almas y secuestrador de infantes. Cronológicamente, la primera vez que lo vemos es en las grabaciones de cumpleaños del 2005. En este vídeo aparece 2 veces. La primera es en el lecho del lago, donde la cámara lo capta en su entereza. Tomando en cuenta que no le pasó nada al camarógrafo no identificado, podemos asumir que esta grabación fue el vector de contagio original por el cual Slenderman se pegó a su primera víctima en Morley. ¿Quién es la persona que graba estos vídeos, y por qué? Esta es solo una impresión, pero siendo que el metraje fue publicado en cumpleaños de 2005, estoy seguro de que este vídeo fue grabado por la madre de Dustin. ¿La razón de la grabación? La mejor idea que se me ocurre es que podría ser que el cumpleaños de Dustin estuviese cerca o fuese este mismo día, y la madre estuviese grabando el día en el que su hijo cumpliría años, de ahí que grabase el área donde más tarde los demás niños de la comuna pasarían la tarde jugando y comiendo durante la celebración de la fiesta. La segunda vez que el hombre de Morley aparece, es captado apareciendo y desapareciendo entre los árboles desde el jardín del hogar de la familia. Y estas grabaciones finalizan enfocando a un niño con una camisa a rayas. El propio Dustin probablemente. Esta aparición y desaparición del hombre de Morley me recuerda a uno de los relatos en el sitio web, sobre alguien que trabajaba en la policía recordando a una mujer que llamaba clamando que alguien estaba acosando a su hijo. Tomando en cuenta que esta mujer hablaba de alguien, y no algo, es de suponer que estos reportes sucedieron antes de las desapariciones y la mitologización del secuestrador. En contexto, hace este vídeo mucho más trágico. Una madre, solo por querer grabar a su hijo en su cumpleaños, captó una cosa horrible e incontrolable que se lo llevó de sus brazos de un segundo para el otro. Ella sabía que había alguien tras él, y ahora, en el presente, reflexiona sobre los vídeos. Creo que se culpa a sí misma por haber atraído al hombre de Morley, y su única arma contra esta criatura son sus propios recuerdos. La siguiente aparición es en las fotos del picnic del primer vídeo, donde se camufla entre los árboles, y como dije, hasta parece observar a un niño en particular, el cual podría o no ser Dustin. Una cosa que no termina de quedar clara es: ¿cómo desaparecieron los niños exactamente? Sabemos aproximadamente cuántos fueron secuestrados, pero no sabemos el contexto tras las desapariciones. Según los relatos en el sitio web, estos secuestros fueron individuales y progresivos. Un hombre escuchó de un amigo que el monstruo medía más de 6 metros, otra chica vio como su hermano era tomado por el Morley Man frente a sus ojos seguido por el grito de su madre, otra mujer vio a la criatura. No pregunten por qué, pero algunos de estos testimonios se sienten falsos. Suenan como los testimonios de avistamientos de críptidos, donde varias personas dicen haber visto cosas que realmente no hicieron, o que se confundieron. El más genuino es el del usuario anónimo, que se siente culpable por no haber podido ayudar a esa madre que perdió a su hijo. Lo único que sabemos es que los niños sabían que algo los estaba acechando, pues como oímos en la llamada a la policía, el infante está bien consciente de que si ve al Morley Man, lo secuestrará. Asumo que algunos niños avisaron de sus miedos a sus padres, sobre un hombre altísimo que de algún modo los amenazaba, hasta que finalmente fueron raptados.
Sin ningún culpable, la comunidad pronto le daría entidad a una criatura fantasmagórica gigante que te chupaba el alma si la veías, y que secuestraba niños. El problema es que no tenemos pruebas de que el hombre de Morley haya atacado después del 69. Si esta criatura fuese tan devastadora y terrible, habría matado a adultos, se habría llevado más niños, pero los únicos que conocemos son los espectros del 69. En referencia a las declaraciones, el que más me llama la atención es el relato de la chica de 12 años que perdió a su hermano, Chelsea J. Si su relato es real, es el único testigo que vio con sus propios ojos el secuestro. Habiendo perdido su hermano a los 12 años por culpa de este bicho, habría quedado profundamente traumada, y no es posible que de adulta narrase este trauma a uno de sus hijos en la adultez. A lo que quiero llegar es que creo que Jordan, el usuario de YouTube obsesionado con los espectros de Morley Grove, podría ser el apellido de la persona tras la cuenta, compartiendo la inicial de su apellido con Chelsea, explicando cómo sabe del caso y de dónde sacó las fotografías del incidente. Y no sería la única que sigue traumada. La madre de Dustin también sigue afectada, subiendo anualmente vídeos celebrando el cumpleaños de su hijo para rememorarlo. De hecho, todos estos vídeos en la lista de reproducción del canal, son catalogados como vídeos archivados de la cuenta Atlar antes de ser borrada. Jordan podría fácilmente ser un red herring, y la protagonista que realiza los vídeos todo este tiempo tratarse de la madre de Dustin, ya que como dice Jordan, no sabe quién está subiendo estos vídeos. Consciente o inconscientemente, esta mujer mantiene a su hijo con vida, impidiendo al Morley Man que lo borre por completo de su memoria. La difuminación sobre el rostro del niño es algo deliberado, su madre prefiere censurar el rostro de su hijo antes que reconocer la deformación de su rostro en las fotografías, lo que a su vez me hace pensar que este es un mecanismo que Slenderman tiene en esta serie para torturar psicológicamente a las familias. Al distorsionar las fotografías, una forma de recuerdo, pretende que las familias desechen las fotos, olviden los rostros de sus hijos, gradualmente deteriorando el recuerdo de las víctimas hasta que los padres no tienen otra opción que olvidarlas. La madre de Dustin se rehúsa a esto. En lugar de olvidar a su hijo o de olvidar su rostro, lo censura, y las fotos siguen sirviendo, su recuerdo sigue vivo, y la única forma que tiene el hombre de Morley de borrarlo es, literalmente, borrarlo de la existencia. Es posible que la censura facial sirva también como un intento por impedir que Slenderman lo reconozca y lo borre de la existencia, de ahí que durante el cumpleaños de 2010 el acercamiento al rostro fantasmagórico en la casa de los Dunn esté censurado hasta estar en primer plano. Lo que me lleva a mi siguiente punto. Creo que los vídeos de cumpleaños hacen mucho más que simplemente ser un esfuerzo por no olvidar a Dustin. Estos vídeos, activamente, le dan vida y fuerza a su hijo. Cada vez que los espectros de Morley Grove son recordados. Mientras los recuerdos que el Morley Man no pudo manipular sigan vivos, estos niños se pueden volver a manifestar débilmente en la realidad, pero lo hacen confusos, aterrados, y no pasa mucho tiempo hasta que Slenderman los vuelve a encerrar en ese bucle de horror y sufrimiento. Sus cuerpos ya no existen, pero queda en nuestro mundo un remanente de su espíritu, capaz de interactuar con la realidad. Por eso tenemos audios como el del 2007, donde alguien consiguió capturar los gritos desesperados de los niños. Alguien que los buscaba los encontró, pero este recuerdo remanente fue rápidamente interferido por la presencia de Slenderman. Si comparamos el vídeo del pasillo con el audio de febrero del 2007, en ambos las presencias fantasmagóricas se ven intervenidas por la manifestación de un ruido ominoso que afecta a la tecnología tanto visual como sonoramente, un sonido que suena como una fuerte corriente de viento saturando los micrófonos de los aparatos electrónicos. Y en ambos casos el sonido se presenta para ahogar a los niños. De cierta forma esto me recuerda a los remanentes glitcheados de Little Nightmares 2. En este juego el protagonista puede encontrarse con sombras fantasmagóricas de aspecto digital, las cuales están atrapadas en la repetición de un mismo acto en un espacio específico. Las mismas son creadas cuando el antagonista, el hombre delgado, un individuo trajeado que manipula la transmisión de señales de televisión y ralentiza el tiempo, atrapa a un niño, llevándose su cuerpo y dejando en su lugar un espectro sombrío. Es posible que esta versión de Slenderman haga lo mismo. Los cuerpos de los niños son arrancados de la realidad, atrapados en algún lugar al que solo el Morley Man tiene acceso, mientras sus espíritus quedan anclados al espacio en que fueron atacados.
Esto explica lo que sucede en Morley Drive, donde Dustin llama a la policía solo para que ésta se presente en una casa donde una pareja casada les informa que no tienen hijos, y en Morley Ghost, donde podemos escuchar al principio una versión distorsionada de la llamada a la policía. La pregunta que nos queda es, ¿cuándo sucedió este vídeo? ¿Y quién lo tomó? Sabemos con precisión que la llamada se realizó el 16 de enero de 2010 alrededor de las 2 de la mañana, y a la tarde siguiente, o a mucho más tardar, la mañana del 17, la pareja abandonó su casa por culpa del niño fantasma que llamó a la policía. No me tiene sentido que la grabación sea de la misma noche de la llamada o tomada por la misma pareja, por lo que mi teoría es la siguiente. 23 Morley Drive es la casa que se ve grabado en cumpleaños de 2005, y era la casa de la familia de Dustin Ford. Tras su desaparición la familia abandona la casa y queda a disposición de futuros inquilinos, pero esta mujer no puede olvidar la tragedia del 69. Cuando el periódico de Knoxville publicó la noticia sobre la casa embrujada, la madre de Dustin regresó a su antiguo hogar, y tomó este video de su propio hijo manifestándose en la oscuridad, pidiendo ayuda. Ahora ella está más cerca que nunca de saber qué le pasó a su hijo, pero no es la única cosa que tiene cerca. Hay algo muy intrigante sobre esta interpretación de Slenderman. Rememorando al operador de Marble Hornets, sus acciones parecen extrañamente personales en contra de los protagonistas. Durante toda la duración de Marble Hornets, todo acto parece estar específicamente dirigido a corromper la mente de Alex, manipulándolo indirectamente para esparcir su influencia. Alex cree que matando a todo el que sepa del operador logrará limitar su poder para matarlo de hambre, sin saber que cada víctima es arrastrada por el operador hacia el arca, donde sus cuerpos y espíritus son tragados por un insaciable foso sin fondo. Algunos creen que este foso es la boca del operador, el medio por el que se alimenta tanto de los cuerpos como del terror de sus víctimas para siempre hasta que quedan reducidas a nada. Otros creen que el arca es una entidad superior a la que el operador sirve. En Morley Grove, todo siempre vuelve a apuntar a Dustin Ford. La primera vez que lo vemos es una grabación que más tarde enfoca al niño. En las casuales fotos familiares el ente se manifiesta detrás del niño con frecuencia, y su madre era consciente de que una figura acosadora lo estaba buscando. Lo peor es que se trata de un caso completamente aislado. Todos los niños que fueron raptados fueron marcados en la fiesta en Morley Grove, la cual me da la impresión de que se trata del cumpleaños del propio Dustin, para luego ser arrancados de sus hogares. Han pasado 40 años, y no se sabe de ningún otro rapto por el Morley Man en la localidad, pero él sigue atacando a Dustin específicamente. Las fotos de los demás niños están distorsionadas, pero Dustin está siendo borrado de la existencia, cada vez más mutado, pero sea por la madre o por el niño, este no puede terminar de morir. Corretea inútilmente por una casa a oscuras, llorando por una ayuda que no va a llegar. Alguien señaló que la casa de Morley Drive tiene una semejanza preocupante con la forma del mismísimo Slenderman, y si esto es así, casi parece que no fue Slender el que se metió en la vida de los Ford, sino ellos los que se metieron con Slenderman. Mi parte favorita de esta versión es precisamente eso. Slenderman no se siente como un simple críptido o como un espectro. Se siente como una maldición. Los protagonistas no se dieron cuenta de que entraron en contacto con algo que no debían, y no tenían forma de saberlo. Solo por existir cerca de él, condenó a su hijo, y a los hijos de múltiples otras familias. Y les quiero dejar con una pregunta. Durante Morley Drive, podemos ver que la manifestación de Slenderman provoca fallos tecnológicos, como saltarse un minuto entero de un reloj. Mis preguntas son las siguientes. ¿Creen que esto significa que el Morley Man tiene la capacidad de manipular el tiempo de alguna manera? La grabación no se ve cortada en ese instante, simplemente el minuto se salta. Si fuese una habilidad de manipulación temporal, significaría que puede, literalmente, borrar el tiempo. Para darles un ejemplo, no se trata de eliminar la percepción de lo que transcurre en un minuto, sino que ese minuto nunca sucedió bajo ningún registro. El mundo entero se detiene en un instante, el hombre de Morley actúa, hace lo que quiere durante un minuto, y luego el siguiente instante continúa, como si nada hubiese pasado entre el minuto 24 y 25.
La siguiente pregunta tiene que ver con el matrimonio viviendo en 23 Morley Drive. Hay mucha gente que ha entendido que Slenderman secuestró a su hijo esa misma noche, y en ese minuto perdido borró la memoria y todo registro de la existencia del infante. Personalmente esto no me cuadra, ya que el rostro del pasillo es el de Dustin según su propia madre, pero si de alguna forma fuese cierto que los Dam perdieron a su hijo esa noche, las implicaciones de esto son terribles. En el pasado el hombre de Morley podía ser visto por los adultos mientras secuestraba a sus hijos, sentían que perdían su alma cuando el Morley Man los miraba, podían recordar a sus hijos, y los mementos fotográficos simplemente se vieron distorsionados con el tiempo. Pero ¿qué tal si gracias a las desapariciones del 69 se volvió más fuerte? ¿Qué tal si nadie se da cuenta de los nuevos ataques en Morley Grove porque esta monstruosidad se ha perfeccionado, al punto de secuestrar a los niños y borrarlos de la existencia en ese mismo instante? Leí un comentario mientras investigaba sobre esta serie que me hizo reflexionar. Este narraba algo como esto. Durante una fiesta le hicimos una broma a una niña. Ella hizo un truco de magia donde se tiraba una manta blanca encima para hacer como que desaparecía. Todos los adultos empezamos a actuar como si no pudiésemos verla, y pronto se preocupó, creyó que se había hecho invisible de verdad y salió de debajo de la manta llorando por su madre. La ingenuidad de los niños es que creen en la magia de verdad. Si un simple chiste inocente e irremediable de inmediato los puede asustar hasta las lágrimas, ¿cómo se sentirán los espectros de Morley Grove, que llevan atrapados 40 años en el instante de su desaparición, probablemente viendo a sus padres que los ignoran, porque para ellos los niños han desaparecido para siempre? El acercamiento que Morley Grove le da a Slenderman me parece por demás único, ya que no se centra en el monstruo, sino en las víctimas. Los niños y sus padres. Vemos a una mujer que sigue celebrando anualmente el cumpleaños de su hijo para no olvidarlo, y a un espectro que sigue pidiendo ayuda incluso 41 años después de haber desaparecido. Esta aproximación lo hace a uno pensar en cómo los casos de crímenes o desapariciones sin resolver antiguas se ven prontamente mitologizados. Lo que fue una tragedia con el tiempo se transforma en una leyenda urbana, y se le empiezan a atribuir todo tipo de extrañezas que originalmente no estaban ahí. Por eso es que Slenderman, cuando sigue esta línea, es tan poderoso conceptualmente. Es ignorado por los adultos que no creen en monstruos, y cuando ya es demasiado tarde, su presencia es algo legendario en lugar de factual. ¿Quién se tomaría en serio a alguien que clama que su hijo fue secuestrado por un hombre de 6 metros sin rostro? Y con el tiempo, la tragedia se convierte en memorias, y cuando la última persona que te recuerda muere, llega a la segunda muerte. Ser olvidado. Lo que hace a esta una de las versiones más perturbadoras de Slenderman es que el hombre de Morley fuerza a sus víctimas colaterales a matar, pero no físicamente. Fuerza a las víctimas colaterales, los padres de los niños, a matar a sus hijos en el plano de la memoria, borrándolos de cualquier registro histórico, y por último, de los recuerdos mismos.